30 años de capitalismo woke, payasadas woke. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Koldovica. El mundo no acepta ya estas payasadas. Totalmente de acuerdo, Adrián. La mitad de la sociedad se está riendo de la mitad, de la otra mitad. Es lo que veo que la gente hacemos cada vez más. ¿De acuerdo? Bueno, sí, esto lo comentábamos en otro vídeo, pero tampoco es tan nuevo. Es decir, estas culturas del capitalismo woke o del posmocapitalismo, si queréis, ¿de qué estamos hablando? Del posmofeminismo, del catastrofismo climático, de la manipulación de minorías sexuales, del fomento de la migración como como un instrumento de disposición masiva de mano de obra barata, el fomento del individualismo en general y el debilitamiento de las comunidades humanas en conjunto, ¿no? Bueno, efectivamente, el resto del mundo, es decir, el mundo emergente, el mundo en desarrollo, nos ven, sobre todo a los europeos, pues bueno, se ríen de nosotros, ¿eh? Consideran estas corrientes como lo que son, ridículas y absurdas y destructivas. Es decir, el que sean ridículas, que sean payasadas, no quiere decir que no sean destructivas, porque detrás hay intereses corporativos de distinto tipo, a veces de disposición masiva de mano de obra barata, de otras veces simplemente de manipulación y control social, de reducción de la natalidad, que ya los que nos seguís ya sabéis que es un objetivo expreso de las élites corporativas occidentales desde la Guerra Fría, ¿no? Bueno, entonces no solo el capitalismo woke, también evidentemente hay aspectos económicos del neoliberalismo, etcétera, que han incidido en una destrucción de Europa, en este caso, si queréis, en los últimos 30 o 40 años. Pero es el conjunto de todo ello y estas payasadas woke en sí mismas han tenido un impacto muy importante en esa destrucción social de Occidente, ¿no? Bien, pero efectivamente son tan absurdas y tan destructivas que tenemos al mundo emergente y en desarrollo riéndose de nosotros por este tema, ¿no? Y cada vez más, en la medida en que dentro de Occidente se empiezan a cuestionar todos estos absurdos, pues como tú dices, y lo comentábamos también el otro día, tenemos a la mitad de la población europea riéndose de la otra mitad, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo podéis estimar desde Key Center el tiempo que le queda al wokismo? Nos dice Koldovica. Bueno, vamos a ver. Hemos utilizado distintos elementos para hacer esa estimación. Bueno, primero hemos distinguido en dos tipos de wokismo. Digamos, las corrientes del wokismo que están muy directamente relacionadas con objetivos económicos, como son la inmigración masiva y el catastrofismo climático, y otras que no están tan directamente ligadas, como son pues el posmofeminismo o el feminismo woke, si queréis, y la manipulación de minorías sexuales, por ejemplo. Bueno, entonces, estas corrientes que no están directamente ligadas con objetivos económicos están ligadas, pero a medio o largo plazo, ¿no? Estas corrientes que no están directamente ligadas a corto plazo con objetivos económicos son más fáciles de cuestionar, es más fácil que el sistema acepte el cuestionamiento y la destrucción al final de esas corrientes, ¿no? Por eso pensamos que esto va a suceder en este caso pues alrededor de lo que ya nos quedan 4 años aproximadamente, ¿no? Y mientras que serán 9 años aproximadamente, en este momento es la estimación que hacíamos para las corrientes más directamente ligadas con objetivos económicos de las grandes corporaciones, el catastrofismo climático y los movimientos migratorios. Bien, entonces, ¿qué elementos tenemos en cuenta? Bueno, primero, ese cuestionamiento del mundo emergente y en desarrollo, el peso que va adquiriendo muy rápidamente el mundo emergente y en desarrollo, el cómo el choque geopolítico
y económico se está produciendo ya, y muy directamente a través de la guerra en Ucrania, y como consecuencia del resultado de esa guerra en Ucrania, la influencia política e ideológica de los países emergentes se va a disparar. Con lo cual, estamos hablando de que ya en un plazo de 2 años, pues de forma ya masiva, los medios de comunicación van a empezar a aceptar, de forma progresiva, claro, pues cuestionamientos frontales de estas corrientes. Y bueno, luego falta que eso se traslade a la sociedad, a distintos movimientos políticos, etcétera. Pero el segundo factor muy importante es que son movimientos tan absurdos en sí mismos y tan destructivos, ya lo hemos dicho más de una vez, que solo se mantienen porque nadie los cuestiona. En base a que el partido único, es decir, esos grupos políticos tradicionales a los que estamos votando en los últimos 30 años, que dicen que son de izquierda, de derecha, de centro, pero que es mentira, porque solo se diferencian en cuestiones de tercero o cuarto nivel. En todos los temas fundamentales para las grandes corporaciones se pliegan estrictamente a los intereses de las grandes corporaciones. Bueno, pues ese partido único y ese partido único trasladado también a los medios de comunicación impide que se cuestionen determinados temas, y eso hace que se mantengan vivos en la conciencia social, en la opinión pública, por muy absurdos y destructivos que sean. Y esto es lo que hemos estado viendo con estas corrientes en los últimos años, ¿no? Pero en la medida en que empiezan a cuestionarse, pues van a caer muy rápidamente, ¿no? Y bueno, por eso de ahí nos surgía un calendario, pues ya digo, que nos llegaba aproximadamente a 4 años. Claro, esto es más difícil de entender para las personas que no se han abierto al análisis geopolítico, es decir, que no son conscientes de que estas corrientes no son un producto de la evolución social, sino que son una inyección en base a intereses corporativos sobre la sociedad, en base a una constante manipulación de la opinión pública. Y que eso es el primer factor. El segundo es, claro, que el análisis geopolítico nos hace ver que esto es una cuestión europea fundamentalmente. No es algo que esté en todo el mundo, es una cuestión fundamentalmente europea. También en parte norteamericana, en parte latinoamericana, occidental, pero sobre todo europea, ¿no? Y que por lo tanto, pues el propio hundimiento de Europa con respecto a su peso en el mundo, pues que va a llevar necesariamente al cuestionamiento de todas estas corrientes, ¿no? Y que además esto en la medida en que se está produciendo ya también en Europa, pues esto va a ser muy rápido, ¿no? Muy rápido. Por eso ya llegábamos a esa estimación. En principio, 4 años para aproximadamente, evidentemente, claro, hay muchos factores que pueden incidir, pero es una estimación aproximada. 4 años para posmofeminismo o feminismo woke, manipulación de minorías sexuales, y 9 años aproximadamente para el catastrofismo climático y movimientos migratorios como instrumento de disposición masiva de maniobra barata. Bien. Otra pregunta que nos hace Koldovic. Euskadi es muy, muy, muy woke. ¿Por qué? Bueno, en principio, Euskadi es un territorio muy pequeño y esto puede tener ventajas e inconvenientes desde el punto de vista de diferenciarse de lo que son las culturas mayoritarias en Occidente. Por un lado, si no hay un movimiento expreso en contra, en principio estos países pequeños, estos territorios pequeños, se dejan llevar. Tampoco, no es fácil que surjan fuerzas de oposición, pero por otro lado, si surgen fuerzas de oposición a esas corrientes mayoritarias, también es cierto que es más fácil que se permitan, ¿no? Y por eso vemos que países como Hungría o Eslovaquia, bueno, pues de una forma o de otra, con muchos problemas evidentemente, pero al final se están asentando
gobiernos claramente enfrentados, pues, al wokismo y al atlantismo, etcétera, ¿no? Y esto en buena parte se les ha permitido porque son países pequeños, ¿no? De 5 o 8 millones de habitantes. Bueno, entonces lo que ocurre es en el País Vasco es que todavía no han surgido esos movimientos alternativos que cuestionen frontalmente el capitalismo woke. Hay un pequeño cuestionamiento por parte, pues, de las fuerzas conservadoras que se mueven en todo el Estado, ¿no? Pero son fuerzas que tienen fuerzas conservadoras del tipo Vox, digamos, ¿no? Pero que tienen un peso muy pequeño en el País Vasco y además su influencia en la sociedad vasca está muy bloqueada precisamente por ser grupos de ámbito estatal, ¿no? Y yo creo que estos pueden ser los dos factores fundamentales. Claro, evidentemente, yendo más a la concreción, los grupos políticos dominantes, ideológicamente dominantes en el País Vasco, pueden ser PNV y Bildu, si queréis, en este momento, pues han hecho una apuesta eh, total por el capitalismo woke, por por el neoliberalismo y por el atlantismo. Y esto es casi algo definitivo, porque hay muy pocas cosas que se muevan si estos grupos políticos que se mueven en el territorio vasco, si estos grupos políticos no se mueven. Entonces, salvo que empiecen a aparecer grupos alternativos. Pero en este momento hay son grupos políticos con una base social muy fuerte y con un gran nivel de confianza en sus direcciones. Entonces, mientras las propias direcciones no cambien su enfoque o surjan grupos políticos alternativos, pues esa situación absurda pues se va a mantener. Es algo evidentemente absurdo, ¿eh? Claro, porque entre esos factores del wokismo, pues está el globalismo, por ejemplo, ¿no? Que el globalismo conceptualmente es lo más antitético que puede haber al concepto de patriotismo o de nacionalismo, ¿no? Y entonces, pero pues, es una contradicción radical, y esto ya lo hemos comentado otras veces, en la que incurren los partidos que se llaman a sí mismos patriotas o nacionalistas y se apuntan al wokismo, algo absolutamente absurdo y que les puede estallar en las manos en cualquier momento, ¿eh? Cuanto sus propias bases se den cuenta de que han estado trabajando contra ellos, ¿eh? Es decir, con esas estrategias, ¿no? Que han apostado y han de hecho colaborado activamente a la destrucción de su propio país con ese tipo de posicionamientos, simplemente por no desmarcarse de lo políticamente correcto, de lo que está en vigor en Europa, de lo que está de moda, etcétera, que al final son intereses corporativos. Intereses corporativos, ya hemos dicho que en este caso, en cuanto al capitalismo woke, tienen consecuencias absurdas pero destructivas, que de hecho han destruido Europa en los últimos 30-40 años, ¿no? Bien, dejarnos preguntas y comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.